Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar la jornada de hoy con el ponente de la primera hora, que es don Pedro Vergara Lozano. Él es profesor de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia y especialista en fisioterapia respiratoria. Su ponencia está enfocada en la fisioterapia respiratoria, en la enfermedad obstructiva pulmonar obstructiva crónica, y nos va a dar una pincelada sobre el tratamiento y demás, imagino, ¿no? Pedro, cuando quiera. Muy buenos días. Como dirían en mi pueblo, a esto se le llama puntualidad estricta. A eso se llama moderación, como debe de ser, y puntualidad estricta. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Fisioterapeutas, a su presidente, a su decano, por la invitación que me han brindado para estar hoy aquí y poder exponerles algo que es muy interesante porque es una de las patologías más importantes y de más relevancia en nuestro país. Y bueno, agradeceros a todas y todos vosotros por vuestra presencia. Internacionalmente, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en todos los términos anglosajones, en todos los trabajos, en todas las investigaciones, aparece como la Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Es un estado de enfermedad caracterizado por una limitación al flujo aéreo que no es completamente reversible. Cuando se establece la enfermedad, esa obstrucción jamás revierte a una normalidad. Esta limitación es habitualmente progresiva y al mismo tiempo asociada a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas nocivas o gases. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos grandes parcelas, dos grandes patologías. Una, la que internacionalmente se llama blue bladder, que es el azul abotargado, el bronquítico crónico, que es el paciente que se caracteriza por tos, expectoración, infecciones de repetición bronquiales, disnea, cianosis, etcétera, etcétera. La otra modalidad sería el enfisema pulmonar. Así como en la bronquitis crónica la obstrucción es intrínseca, el bronquio se obstruye internamente por esa inflamación, por esa reacción, por esa espasticidad. En el caso del enfisema, la obstrucción es extrínseca. Es un pulmón que se va a ir haciendo más grande, más hiperinsuflado, y fíjense ustedes en este chico con este enfisema pulmonar cómo tiene la caja torácica, ese tórax en tonel, con esos diámetros muy distendidos, con esas costillas horizontalizadas y con esa incapacidad ventilatoria para poder llevar a cabo esa función tan vital como es la respiración. Si nosotros nos fijamos en un momentito, o yo les digo en estos momentos, ¿ustedes se dan cuenta si están o no respirando? Viven, respiran, pero no se dan cuenta. Ahora mismo están respirando, están haciendo y llevando a cabo un intercambio gaseoso sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, y ante lo que nos ha puesto la naturaleza, es completamente normal. Y con el mínimo esfuerzo inspiratorio, el aire entra, lleva el oxígeno y el aire sale sin darnos cuenta con el dióxido de carbono. Nuestros pulmones y nuestro sistema respiratorio se parecen mucho a estos fuelles. A estos fuelles
donde estamos viendo que en el interior hay una vejiga, que sería el equivalente a los pulmones, que hay dos hojas en esos fuelles que cuando las separamos creamos una presión negativa y el aire entra a esa vejiga y sale de esa vejiga con el dióxido de carbono. En una persona normal, en cualquiera de las personas aquí presentes, si tenemos un constipado, si en un momento determinado nuestros bronquios se ven afectados por esa bronquitis aguda, por ese virus que hemos podido coger, esa gripe, ¿qué es lo que ocurre en nuestra situación? Pues que cuando hay mucosidades, tosemos, esa tos es capaz de movilizar y subir las mucosidades y así poder eliminarlas. Yo le voy a pedir aquí a mi amigo, ayer le hice colaborar porque Walter está por aquí. No, simplemente te voy a pedir que como persona, como cualquiera de las personas aquí presentes normal, por ejemplo, tose, escuchen. Es una tos limpia, es una tos potente y es una tos que sería más que suficiente para que esas mucosidades salieran. ¿Cuál es la diferencia de una persona normal a un bronquítico crónico? El bronquítico crónico, cuando tose, los bronquios se le cierran, están afectados y tiene una facilidad para la colapsabilidad, que por eso vemos a muchos bronquíticos crónicos que tosen, que mueven las secreciones, pero no salen. ¿Por qué no salen? Porque cuando se cierran los bronquios, si las mucosidades están más allá, se oyen, pero no salen. ¿Qué puede ocurrir y cuál es la diferencia con respecto a otras enfermedades? Que la tos, como el caso que presentaste ayer, la tos relacionada con las enfermedades neuromusculares y dentro de las neuromusculares la etiquetada como esclerosis lateral amiotrófica, cuando tú a un paciente de estos le dices tose, no, tose todo lo fuerte que puedas. Con esa tos, ¿se imaginan ustedes que tengamos mucosidades dentro de nuestros bronquios y estemos viendo que nos estamos ahogando en ellas y que no podemos sacarlas? Esa es la gran diferencia entre la normalidad, el bronquítico crónico y el neuromuscular. La EPOC es una situación de enfermedad que supone un problema extraordinario de salud pública y una carga importantísima para las economías de los países. Dentro de los gastos de las patologías, una de las que más gasto ocasiona al Estado es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su impacto crece en la medida que aumenta el consumo de tabaco. En un recorte del país, el 25 de noviembre del 2003, viene una noticia en el que el 80% del 1,5 millones de españoles que padecen EPOC están sin diagnosticar. Hay muchos que nos vemos por ahí con su cigarrillo, con su tos, que son insuficientes respiratorios, que ya están hipoxémicos, que algunos de ellos están hipercápnicos y siguen sin estar diagnosticados. Y a muchos de ellos, ¿sabéis cuándo se les diagnostica? Cuando tiene el primer ingreso y entra en cuidados intensivos directamente. 1,5 millones de españoles que padecen EPOC están sin diagnosticar. La EPOC es tan importante que la Organización Mundial de la Salud ha publicado un documento de consenso mundial en colaboración con las sociedades científicas. Hoy vamos a hablar de fisioterapia respiratoria y de fisioterapia respiratoria en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y quiero recordar, porque lo hago con cierta frecuencia, que la fisioterapia respiratoria se parece un poco en su evolución a la historia de la aviación. Durante muchos años, la fisioterapia respiratoria ha tratado al bronquítico crónico, al fibrótico quístico
y a los enfermos con bronquiectasias. Y les ha tratado con lo que ha identificado siempre al fisioterapeuta respiratorio. Preguntas en un hospital a muchos médicos, ¿y cuál es el papel del fisioterapeuta respiratorio? Y te dicen, sí, el del clapping y el de poner a los enfermos sin crucificarle como a San Pedro, con la cabeza para abajo, los pies para arriba, darle 4 sacudidas y así el moco llega a la boca y al exterior. Eso no es así. Fue Sacadura Freire y Gabo Coutinho quien desde Canarias hasta el norte de Brasil, en el 1922, iniciaron ese recorrido que costó 72 días para poder llegar ahí con sus amerizajes, y llegaron en un tiempo que le permitió cruzar todo el Atlántico. La fisioterapia respiratoria, para muchos compañeros, sigue esa misma evolución. Lo que hacían en el 1930 o en el 1940 es lo que siguen haciendo en el 2012, que es cuando la fisioterapia respiratoria, cuando la aviación ya no cruza el Atlántico en avioneta, lo cruza en esos monstruos voladores, como es el Airbus 380, que te lleva hasta 800 personas y en 24 horas te hacen el recorrido mundial. Nosotros, triste y lamentablemente, estamos viendo en el 2012 que todavía hay gente que sigue identificando la fisioterapia respiratoria en la EPOC y en lo que no es la EPOC con algo que hoy no corresponde a nuestros días. El drenaje postural. El drenaje postural, si nosotros analizamos y hemos visto algún enfermo EPOC con insuficiencia respiratoria, si recordamos cuando le decimos, Antonio, acuéstese usted en esta camilla, y eso se lo ha enseñado la propia naturaleza, no se lo ha dicho ningún fisioterapeuta, acuéstese usted en esa camilla, y adrede le quitas la almohada y le dices que se acueste en un plano horizontal. ¿Sabéis lo que os responde el enfermo? Oiga, levánteme usted un poquito, póngame 2 o 3 almohadas, porque yo hay muchas noches que me las paso sentada en el sillón porque no puedo respirar y me ahogo. Se lo ha enseñado la naturaleza y nosotros vamos en contra de la naturaleza, poniéndoles en planos declives en Trendelenburg, que le va, como ya veréis a continuación, a provocar efectos indeseables. En cuanto a la evidencia científica sobre la práctica de la fisioterapia respiratoria y del drenaje postural, hay que leer y hay que estudiar. Y hay que ver que la Cochrane, que es una sociedad científica de primera línea, ya en el 2004 desaconseja el drenaje postural en Trendelenburg en aquellos pacientes porque va a aparecer probablemente un reflujo gastroesofágico. Va a haber un aumento de la presión intracraneal, una dificultad y un deterioro del retorno sanguíneo de las partes declives hacia el corazón, un descenso del flujo expiratorio pico, un aumento de la disnea, va a haber una desaturación e hipercapnia. Todo esto son factores negativos. Por lo tanto, a partir de la Conferencia de Consenso de Lyon, en 1994, se desaconsejó el drenaje postural en Trendelenburg, porque el término de drenaje postural sigue existiendo, y aparecieron otras técnicas fisioterápicas que corresponden al 2012, que son, no todas, pero muchas de ellas, las que les voy a hablar. Otra de las técnicas que caracterizaron al fisioterapeuta, la percusión o clapping. En esta conferencia de consenso, donde 740 especialistas de todo el mundo llegaron a la conclusión de que para conseguir con esa percusión que el moco se desprenda de las paredes bronquiales, habría que impactar sobre la caja torácica con tal fuerza y con tal presión que el daño sería insoportable y aún así esa onda no llegaría a la luz bronquial. Por lo tanto, en la conferencia de consenso de Lyon se recomendó que esto pasara
al cuadro de la historia, que hay que respetar siempre y que se merecen el máximo respeto. Pero hoy estamos en el 2012 y la fisioterapia respiratoria del 2012 no es la fisioterapia respiratoria de cuando empezó ese vuelo transoceánico de Gago Coutinho. Por lo tanto, esa postura, esa maniobra de esas manitas sí que sigue recomendándose que cuando una persona se encuentre satisfecha en la vida por algún espectáculo o por esa alegría que a esa criatura le da de ver algo, se manifieste con el aplauso, pero no sobre la caja torácica. Nos seguimos encontrando, probablemente algunas de las personas aquí presentes no lo hayan visto, pero nos seguimos encontrando en hospitales donde personas que quisieron hacer fisioterapia respiratoria, es el caso de este señor, y no les dio la nota, no al señor, sino a quien le dejó la bolsita esa para hacer ejercicios respiratorios, no le dio la nota para hacer fisioterapia, tuvo que hacer medicina. Luego, después de hacer medicina, hizo cirugía. Es uno de los fenómenos del equipo de trasplante pulmonar que tenemos en Valencia. Pero parece ser que como no pudo terminar fisioterapia y le gustaba la fisioterapia respiratoria, no le dio la nota, pues dijo y tenía ahí en su huequecito, en su corazón, el hecho de practicar algo de fisioterapia. Y va y resulta que le entregan a los pacientes las bolsas que están viendo ahí, que son bolsas de diuresis, para que soplando el enfermo haga ejercicio respiratorio. ¿Eso no lo han visto nunca? ¿No lo han visto nunca? Pues yo lo he visto muchas veces. Eso es para recoger el pipi, no es para recoger el aire de los pulmones. Los guantes, el soplar y llenar los guantes, un ejercicio que hacen en algunos países que he visitado y que siguen haciendo ejercicios de llenado de guantes. El soplar en el guante para distender y separar las paredes y poder meter la mano con más facilidad es lógico que se haga, pero como ejercicio respiratorio no. ¿Por qué? Nosotros presentamos un trabajo hace años donde quisimos analizar por qué el paciente, cuando sopla en una bolsa de diuresis y está un ratito soplando, dice, oiga, yo ahora la lleno en 5 soplidos, pero resulta que cuando quiero llenarla la segunda vez, siento que me fatigo. Claro, analizamos la presión que tiene que hacer el enfermo en soplar y en llenar esa bolsa. Y lo medimos a través de ese manómetro de presión positiva y va y resulta que cuando medimos la fuerza de los músculos expiratorios del paciente, nos damos cuenta que lo que está ejerciendo como presión está muy por encima del valor que le correspondería a esa persona para entrenar sus músculos respiratorios. Y cuando a una persona le sometemos a una carga de entrenamiento y esa carga está muy por encima de lo que esa persona puede soportar, ¿qué es lo que pasa? Que se fatiga. ¿Por qué se fatiga? Porque se le impone un esfuerzo muy por encima del que puede soportar. Por lo tanto, esto está fuera de lugar. ¿Tampoco han visto el ponerle bolsas de arena sobre la barriga de los pacientes? ¿Sobre la pancheta? Eso lo hacía Nerón. Nerón, en la época de los 12 Césares, Suetonio narra que se colocaban láminas de plomo y sacos de arena sobre el pecho y sobre el abdomen para ejercitar la musculatura respiratoria. Y que los gladiadores, estoy hablando no del siglo pasado, y que los gladiadores, junto con los 12 Césares, utilizaban esas técnicas. Y resulta que hoy, en el 2012, entran y consideran fisioterapia respiratoria el poner sacos de arena sobre la barriga de los enfermos. Por favor, si eso es para potenciar el diafragma tiene una forma de trébol y tiene fibras en la parte anterior, lateral y posterior. Y usted así no va a entrenar para nada y no va a saber nunca si el peso que le está aportando es el adecuado o no. El procedimiento de la botella, el glu, 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 tampoco lo han visto hacer. Eso lo hacían los americanos en la Primera Guerra Mundial, los pilotos americanos.
Y al cabo del minuto y medio, 2 minutos de estar realizando ese ejercicio, va y resulta que se caían al suelo los enfermos por una lipotimia, por un empobrecimiento de oxígeno en su sangre, ya que estaban 1 minuto y medio, 2 minutos con el glu, 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 glu. Eso está fuera de lugar. Para absorber la limonada en verano y la horchata de Alboraya de Valencia, eso va muy bien, las pajitas estas, pero para fisioterapia respiratoria no corresponde. No me digan que no han visto ustedes los incentivadores de bolitas, de 1 bolita, de 2 bolitas, de 3 bolitas, de color azul, blanco, rojo. ¿No lo habéis visto? ¿Y habéis visto alguna vez qué es lo que te dice el enfermo al cabo de 1 minuto, minuto y medio de estar subiendo las bolitas hasta arriba todo el tiempo que se puedan mantener ahí? ¿Qué es lo que dice el enfermo? Es que hay que preguntar al enfermo y hay que interpretar lo que estás dándole y aportándole al enfermo. Y lo que ocurre es que cuando subes las bolitas, estás manteniendo a ese organismo con una hiperventilación que en menos de 1 minuto le vas a llevar a una alcalosis respiratoria grave. Por eso dicen que se marean. ¿Por qué? Porque estás aportándole y llevándole a una alcalosis respiratoria severa. Eso está fuera de lugar. Y alguien me podía preguntar, Pedro, ¿y por qué eso lo ponen en los hospitales? Pregúntenselo ustedes a quién lo ponen. Y díganle a quién lo ponen si saben, cuando se les exige ventilar de esa forma, qué es lo que ocurre. Y verán como si le ponen un analizador del CO2 en el gas exhalado, el CO2 va a estar muy disminuido y habrá entrado en esa alcalosis respiratoria. En cambio, a su derecha tienen hoy en día incentivadores volumétricos que, si hacen las cosas mal, también te van a llevar a una alcalosis respiratoria, pero que utilizando estos incentivadores volumétricos correctamente, como hablaremos posteriormente, la situación cambia. Las planchas vibratorias, eso en las clínicas privadas hay, pues me han hecho una sesión que me han pasado una planchita y qué gusto me daba por la espalda. Y qué tal. Esto no hace nada, esto no llega, no pasa del jersey, no pasa del tejido celular subcutáneo. Esto no va a llegar a los bronquios nunca en la vida. Si alguna vez tiene la posibilidad con un neumólogo de observar en el monitor cuando mete el fibrobroncoscopio y estás en la luz bronquial y le pasan la plancha, verán vibratoria que no hace nada. Estas planchas dicen, y eso creo que sí, yo no lo he probado porque no lo he probado, pero a lo mejor a alguna persona le viene bien, cuando aparecen esos, en la terminología latinoamericana, les llaman flotadores. Flotadores es ese acúmulo de tejido adiposo que algunas personas acumulan en la base del tórax y en la parte superior del abdomen. Por eso se llama flotador, porque es un acúmulo de tejido adiposo que con cremas de alto coste y con este sistema de vibración dicen que suele ir bien para disminuir ese tejido adiposo. Pero para los bronquios, no se equivoquen, no sirve para nada. Para la rehabilitación respiratoria hacen falta unos recursos humanos. Y esto ya los cuidados respiratorios clínicos americanos ya en el 2002 reconocen, y fíjense ustedes bien en el listado, que se requiere y se precisa de unos recursos humanos donde para la fisioterapia respiratoria esté el neumólogo, el fisioterapeuta especializado respiratorio, el fisioterapeuta generalista, el terapeuta ocupacional, el trabajador social y el psicoterapeuta. Habrán visto que los americanos y no americanos en muchos países del mundo ahí no contemplan para nada a nadie o a alguien que no hace falta que esté ahí para nada, como puede ser los profesionales dedicados a la rehabilitación, cuando aquí el único que hace falta es, en un caso de EPOC, el fisioterapeuta y el neumólogo, que tienen que estar perfectamente coordinados. Fisioterapeuta especializado en fisioterapia respiratoria es un miembro imprescindible en el equipo multidisciplinar que trata la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la mayoría de Europa
los hospitales cuentan entre sus profesionales con fisioterapeutas especializados, reconocidos y respetados en patología y rehabilitación respiratoria. Muchos hospitales. Yo he tenido la oportunidad de vivir y tienen sus guardias en cuidados intensivos porque son imprescindibles para los problemas respiratorios. En otros países del mundo, como Australia, Brasil, Inglaterra, Argentina, etcétera, se reconoce, se considera, se respeta la formación especializada y, además, sus salarios se ven incrementados como especialistas en fisioterapia respiratoria. En España, en general, hay lugares y comunidades donde se está manteniendo una actividad y un reconocimiento importante, pero aún falta mucho. Si bien es cierto que va aumentando el número de fisioterapeutas que se dedican a esta especialidad, tanto en niños como en adultos. ¿Cómo evoluciona la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hacia la insuficiencia respiratoria con respecto a otras patologías? Es muy importante que esto lo tengamos presente. No es lo mismo un enfermo con ELA que un enfermo EPOC. El enfermo EPOC va a seguir una ruta y un rumbo como esta ave que estamos viendo ahí. Está paradita, salta, inicia un vuelo y mantiene un vuelo laminar de horas o de minutos, que en el caso del EPOC va a ser de años. Y llega un momento en el que tiene que ya apoyarse o descansar en un punto determinado porque se agota su carburante volando. En las enfermedades restrictivas, grandes escoliosis, grandes deformidades de la caja torácica, esta evolución no es tan larga en el tiempo. Cuando en el enfermo aparece una hipoxemia, inmediatamente y poco tiempo después va a aparecer una hipercapnia, va a entrar una insuficiencia respiratoria global o tipo 2. Para el enfermo EPOC, desde los primeros síntomas hasta tener que depender de oxígeno o de un respirador, van a pasar años. Si antes no tiene un cáncer de pulmón, que se lo lleva por delante. Si es EPOC, va a tardar años en que aparezca la insuficiencia respiratoria. En cambio, en otras enfermedades restrictivas también, como son las enfermedades neuromusculares, y que ayer hablamos de ellas, como es el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, es de las enfermedades más crueles, más criminales que hay, porque hoy manifiesta el enfermo los primeros síntomas y si no se toman las medidas adecuadas desde el punto de vista fisioterápico de ventilación mecánica no invasiva, primero, y el manejo de las secreciones bronquiales en estos enfermos, muchos de ellos no llegan a vivir 2 años desde la primera manifestación sintomática. Nos vamos a centrar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la misión que se me encomendó. Y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica vamos a ver qué es lo que podemos hacer en el momento debutante. ¿Qué es lo que podemos hacer en el momento en el que los síntomas están ahí, los problemas están ahí, pero el enfermo todavía se mueve, camina, sube las escaleras con más o menos disnea, es decir, está en una situación de velocidad de crucero, que esto va a durar años. Y aquí hay que participar con nuestra fisioterapia respiratoria en este tiempo. Y al final, este enfermo no le quedará más remedio, como esa ave que comentábamos antes. Va a empezar a sentirse con que el carburante, el oxígeno, disminuye y que con su respiración en ese ambiente a nivel del mar no es suficiente el oxígeno que cualquiera de nosotros encuentra justo, no es normal y ya entra en insuficiencia respiratoria, que puede ser insuficiencia respiratoria tipo 1, cuando lo único que aparece es caída de oxígeno, o tipo 2, como ocurriría cuando hay desaturación e hipercapnia. Para que el pronóstico de la EPOC sea un pronóstico esperanzador en años, es muy importante que haya un diagnóstico precoz. No que se diagnostique cuando ingresa por primera vez en cuidados intensivos arrastrando la enfermedad ya muchos años. Un tratamiento médico adecuado, que esté bien prescrito, que esté bien indicado y que el enfermo lo cumpla.
un trabajo en equipo, que al final les hablaré de la importancia de esto, es imprescindible. Y una fisioterapia respiratoria competente, donde no voy a hablar ni del clapping, ni de los drenajes posturales en Trendelenburg, ni nada por el estilo. Es muy importante hoy, en el siglo XXI, en junio del 2012, y aquí en Cádiz, que digamos y que enfaticemos que el enfermo EPOC, jamás en la vida le he puesto yo a un enfermo las manos encima para aplicar ninguna técnica si previamente no le he valorado. Porque una cuestión y un tema es el diagnóstico médico y otro es el diagnóstico fisioterápico. Por lo tanto, es importante evaluar al paciente. Es importante valorar el grado de disnea, según la escala de Sadul, según la escala de Borg, la escala que quieran, pero saber cuál es su situación de falta de aire en ese momento. Es importante valorar la dinámica torácica, observar ese tórax, observar los músculos accesorios de la respiración, si en condiciones de reposo los ponen a actividad o no. Es importante auscultar al enfermo. Tenemos que saber auscultar al enfermo como lo puede hacer el mejor de los neumólogos. Estoy hablando del especialista en fisioterapia respiratoria. Hay que valorar la musculatura respiratoria. Cuando van a tratar un miembro inferior que ha estado inmovilizado durante meses o días o semanas, no hacen una valoración articular y una valoración muscular. En respiratorio, al enfermo respiratorio, tenemos que hacer una valoración de volúmenes, capacidades, flujos, fuerza muscular inspiratoria y expiratoria. ¿Para qué? Para después, dentro de esa margarita terapéutica, buscar cuál es el pétalo de tratamiento que le corresponde a ese enfermo y en esa fase de enfermedad. Es muy importante saber interpretar los gases arteriales, si tiene una acidosis, si tiene una alcalosis, si está compensada, si no está compensada. Y es muy importante realizar un test de ejercicio, el ejercicio de los 6 minutos marcha, el walking test, hacer a un enfermo, una vez valorado en reposo, que camine a una marcha. En el EPOC les pedimos a una marcha normal lo que hacen cuando van andando por la calle. ¿Para qué? Para saber si cuando caminan o suben las escaleras esa función respiratoria se deteriora. Porque todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de poner nuestras manitas sobre el enfermo. En estos últimos años ha habido un aporte de técnicas fisioterápicas que me recuerda a los castores canadienses. Ramita a ramita han ido construyendo una parcela, un hogar, una casa, donde contempla muchas técnicas de fisioterapia respiratoria específicamente utilizadas en distintas enfermedades. Que sepan, la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio, el 21 de marzo de 2009, lanza esas posibilidades de tratamiento como es la neonatología, pediatría, EPOC, lesionados medulares, niños con atrofia espinal, enfermedades neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica, Duchenne, paralíticos cerebrales profundos, cirugía de alto riesgo, cirugía del trasplante pulmonar. Nosotros nos vamos a centrar hoy en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que vamos a hacer desde el primer momento va a ser seleccionar de esa margarita que tenemos ahí almacenada con todas esas técnicas fisioterápicas, cuál es la técnica más acertada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa situación debutante? Enseñarle a los enfermos que ya tienen indicado tomar sus aerosoles a tomarlos correctamente. ¿Saben que el 100% de los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nadie les ha explicado cómo tomar el aerosol, lo toman mal? El 100%, no el 99,9%, el 100%. Ninguna de las medicaciones existentes para la EPOC ha probado modificar la caída a largo plazo de la función pulmonar que caracteriza esta enfermedad. Es decir, que la medicación en aerosoles lo que va a hacer va a ser
que se va a utilizar fundamentalmente para disminuir los síntomas y o las complicaciones. Pero el que está en la ruta hacia la insuficiencia respiratoria, los aerosoles no le van a privar de llegar a ella. ¿Cuál va a ser el papel del fisioterapeuta? Enseñar a tomar los aerosoles correctamente, realizar una expiración profunda antes de inhalar el producto, lanzar el producto no cuando lo tienes en la boca porque se va a quedar todo en la boca, sino sincronizar el lanzamiento con la inspiración, mantener el tiempo de apnea después de la inhalación para que se sedimente el producto, se absorba y se saque el máximo beneficio, y evitar, como muchos pacientes que hoy en las nuevas generaciones de aerosoles, como son los productos en polvo, evitar que los flujos insuficientes inspiratorios no arrastren ese polvo y no les lleve ese producto a la luz bronquial. Aquí tienen una imagen clara de lo que sería un mal manejo de ese aerosol. En la imagen de la izquierda verán que desde la parte de la boca hasta el estómago, el producto se acumula ahí. Oiga, por favor, que lo que le estoy dando es para abrir los bronquios, no para hacer que el estómago, si es que tuviese un efecto, se dilate más. El 80-90% del producto de estos enfermos que lo toman mal se va a la vía digestiva, no a la respiratoria. Miren ustedes en la imagen de la derecha, cuando se inhala a través de las cámaras de expansión y con la explicación del fisioterapeuta, cómo llega hasta el pulmón y cómo su efecto, en lugar de perderse el 80 o el 90%, lo que se hace es ganar y llevar el 80 o 90% a los pulmones. Hay muchos sistemas de aerosolización. A la derecha vemos el tema y la mascarilla convencional. Tenemos hoy en día a nuestro alcance la posibilidad de al broncópata crónico suministrar el aerosol con la válvula PARI y con el flúter VRP2, que mata a dos pájaros de un tiro. Por una parte nebuliza, tomas el producto y por la otra estás expirando y recibiendo unas vibraciones endobronquiales que te van a ayudar a desprender las mucosidades. La válvula PARI con el PIP1, es decir, ese producto que inhalas, pero que en la expiración aprovechas la expiración para entrenar los músculos expiratorios. Esto es fisioterapia del 2012. Los equipos portátiles que existen, donde te permiten seleccionar en qué punto de la inhalación quieres que te envíe el producto, para que solamente te lo envíe durante la inhalación y no se pierda el producto como con las válvulas nebulizadoras convencionales. Y muy importante enseñarle a los pacientes a inhalar estos productos a través de las cámaras de expansión. Ya estamos en la velocidad de crucero. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con estos enfermos. Y lo que podemos hacer es utilizar los incentivadores volumétricos y la ventilación dirigida. Incentivadores volumétricos que me van a permitir aplicar un volumen de movimiento que el enfermo retroinformativamente va a observar a través de este equipo y le va a permitir mejorar la oxigenación y nunca llegar a hipocapnias o alcalosis respiratorias. Están utilizados en los pacientes en unidades de cuidados intensivos, en cirugía, no solamente en la EPOC, y donde un aparato que vale 4 euros ahorra en días de estancia de hospitalización miles y miles de euros sin necesidad de recurrir a técnicas cruentas. Dentro de la ventilación dirigida les enseñamos a los pacientes EPOC a movilizar el músculo más importante de la respiración, que es el músculo diafragma. A inhalar el aire por la nariz para calentarlo, humidificarlo y depurarlo. Les enseñamos a que en cualquier actividad de la vida diaria sepa calzarse, sepa vestirse, aplicando la ventilación dirigida. Les enseñamos a caminar respirando con el diafragma, que es el padre de la respiración, y a subir las escaleras y a hacer cualquier tipo de actividad deportiva y de ejercicio respirando con el músculo diafragma. Seguimos en la velocidad de crucero y hemos hecho una valoración inicial del enfermo
Y nos hemos encontrado con que el enfermo tiene una disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios o expiratorios, que hemos medido con ese aparatito, con esos manómetros que estamos viendo ahí. Y a partir de ahí voy a intentar que esa persona que está trabajando por encima de lo normal, como este chico que estamos viendo aquí, deformando su caja torácica y llegando a la situación de fatiga ventilatoria, de fatiga desde el punto de vista ventilatorio, vamos a intentar, con un tratamiento de fondo y con un tratamiento de fortalecimiento a través de estos instrumentos, como es el threshold, como es el resistómetro con manómetro, como es el Respirex, como es el Piflex, esto es fisioterapia del 2012. Poder intentar mejorar la situación de fondo y fortalecimiento muscular de estos enfermos, no solo para los músculos inspiratorios, sino también para los expiratorios, como es el Threshold expiratorio, el Respirex y el PIP2. Con su manómetro incorporado y donde el enfermo, a través de un sistema feedback, está inspirando o expirando, venciendo una carga que es la que le corresponde como porcentaje para conseguir el beneficio sin que aparezcan efectos secundarios. El fisioterapeuta va a intentar dirigir una expiración lenta, orientar e instruir sobre la presión que debe de alcanzar, evitar movimientos paradójicos e incrementar las cargas cada 7-10 días, porque el enfermo a los 7-10 días habrá mejorado. Y para concluir en el entrenamiento de los músculos respiratorios, pues vamos a intentar hacer las cosas bien y evitar que esos tórax se deformen y, como ven a su derecha, puedan conseguir el máximo rendimiento sin esa deformidad patológica. Vamos a entrar en las técnicas de drenaje bronquial. Técnicas de drenaje bronquial donde encontramos autónomas y asistidas. Dentro de las autónomas, el drenaje postural, pero no en Trendelenburg. Hoy en día se considera drenaje postural aquel que, buscando la posición más fisiológica, nos permite orientar las mucosidades hacia la tráquea para ser eliminadas. Utilizaremos los aumentos del flujo expiratorio, retroinformativamente controlados a través de estos medidores de flujo pico. Utilizaremos las técnicas de expiración forzada. Utilizaremos la PIP mask o máscara PIP. Utilizaremos el drenaje autógeno con un protagonismo sobre el músculo diafragma muy importante. Utilizaremos el ciclo activo con esas 3 fases de movilización de base torácica, vértices pulmonares y terminar con la técnica de expiración forzada. Vamos a utilizar el Flutter VRP1 o el Flutter VRP2 que vimos en la aerosolterapia. Vamos a utilizar también el Cornet con nuestros bricolajes para aquellos enfermos que estén laringectomizados, como este EPOC que ha sufrido una intervención por un cáncer de laringe, pues utilizar nuestro bricolaje para ajustar y adaptar al traqueostoma este Cornet. La utilización de la acapella, que la hay pediátrica y de adulto. Y luego las técnicas asistidas donde las manos del fisioterapeuta y los equipos que tenemos hoy en día nos van a aportar el máximo beneficio. Dentro de las asistidas vamos a utilizar la expiración lenta total, glotis abierta en decúbito lateral, de Guy Postio. Vamos a utilizar las vibraciones manuales, que cuando se trata de tórax flexibles, dinámicos, consiguen unos muy buenos efectos, como ocurre en pediatría. Vamos a utilizar, desde el punto de vista mecánico asistido, el IMP2 Percusioner, que nos va a aportar vibraciones endobronquiales y va a hacer que el tórax se mueva y lo veamos con nuestros propios ojos hasta 500 ciclos por minuto. Vamos a introducir esa aerosolterapia en este sistema. Vamos a utilizar también el The Best Therapy, el chaleco vibrador. Estoy hablando de fisioterapia del 2012. Vamos a utilizar esas bandas vibratorias para la caja torácica inferior o superior.
Vamos a utilizar las presiones a nivel torácico para evitar que se dispersen las fuerzas de contracción de la musculatura abdominal. Vamos a ayudar con nuestras manos en aquellas personas que tengan una determinada debilidad a facilitar esa expectoración con presiones torácicas o con presiones abdominales. Es muy importante evitar, porque hoy en día lo podemos evitar, como ayer mostró nuestro querido amigo Chema, con el cough assist, evitar las técnicas de aspiración con catéter. No debemos de olvidar que introducir un catéter te puede llevar a una infección iatrogénica, hipoxemias, arritmias cardíacas, hemoptisis, laceración de la mucosa, atelectasia, ansiedad y miedo y hasta parada cardíaca. Las técnicas con el cough assist nos permiten, como pudisteis ver ayer y podréis ver hoy, el facilitar la eliminación de secreciones sin agredir la vía respiratoria. Aquí tienen una imagen de lo que es utilizar este equipo para eliminar las atelectasias. Aquí tenéis una atelectasia completa del pulmón derecho y cómo a las 21:45 de la noche, solamente utilizando el cough assist, habíamos eliminado esa obstrucción y habíamos conseguido ese beneficio y esa reventilación de ese pulmón. Llegamos a la insuficiencia respiratoria tipo 1, donde el ECMO EPOC llevará a cabo todas estas técnicas y además necesitará oxígeno o necesitará ventilación mecánica. Hoy en día el oxígeno se suministra a través de las botellas, a través de los concentradores y aquellas personas, así como los aviones pueden repostar en vuelo, pues las personas que antes estaban condenadas a vivir en su casa permanentemente respirando ese oxígeno que necesitaban, hoy en día con esas mochilas de oxígeno y con esos carritos y su mochila de oxígeno, que también a los famosos les llega la EPOC y la insuficiencia respiratoria, como a Marlon Brando. Muy importante que al enfermo EPOC, que muchas veces, oye, ¿yo puedo viajar a Canarias? Mucho cuidadito, porque el oxígeno suministrado en la presión de cabina no es el oxígeno a nivel del mar. A una persona normal, cualquiera de nosotros, si nos ponemos un pulsoxímetro en un vuelo, cuando alcancemos la altitud de crucero, verán cómo estamos todos desaturados, levemente, pero desaturados. El que ya está desaturado a nivel del mar, si se sube en el avión, no es la primera vez que obliga a que tenga que aterrizar en un aeropuerto distinto al de destino. En cuanto a los enfermos con hipercapnia, y estoy terminando, es muy importante y hoy en día tenemos lo que es la ventilación mecánica no invasiva, a través de todos estos aparatos y a través de todas estas mascarillas que te evitan tener un tubo introducido dentro del árbol bronquial. Pacientes que no están intubados, que con una mascarilla o con una pipeta están respirando perfectamente y que, para concluir, simplemente decirles que hay que hacer las cosas con profesionalidad y con elegancia. Y hay que mirar al enfermo y mirarle a los ojos. Como el diestro que va a torear y hacer una buena faena, tiene que mirarle a los ojos al toro. Y como cualquier hombre debe de mirar siempre a una mujer a los ojos y no perderla de vista, porque su expresión vale muchísimo. Aquí tenemos que hacer las cosas y seguir los consejos que muchos animalitos nos muestran. Miren ustedes este ave que va en solitario. Va en solitario porque tiene una misión, la de pescar. Si va en bandada, no va a poder hacerlo. Miren ustedes el impresentable de este machista león del parque del zoológico de La Habana. ¿Qué está haciendo? Durmiendo. Pero porque es muy inteligente. Para dormir, lo mejor es estar solo. Nadie te va a roncar, nadie te va a dar una patadita, nadie te va a decir que le estás incordiando. ¿Y dónde está la leona? Con los leoncitos. Eso se llama machista. Pero es inteligente. Este bichito que va en solitario porque va a buscar pareja, si no va en solitario, la competencia le puede pasar como a este golondrino y golondrina. Son tímidos, es tímido, no se aproxima a ella para declarar si te puedes encontrar con la competencia en un momento determinado en que te hace perder esa oportunidad en la vida. Las aves vuelan formando estas IES, esta Y,
¿Por qué lo hacen así? Porque están trabajando, ¿sabéis cómo? En equipo. No porque el primero sea el capitán general y los demás sean grados inferiores. Están trabajando en equipo para el que va en primer lugar, corte presión a los que vienen detrás. Y siempre que alguno queda herido y tiene que amerizar, nunca le dejan solo. Eso se llama como la naturaleza. Todos estos nacimientos te van a aportar todos un agua a ese lago, a enriquecer ese lago. Esto quiere decir que hay que trabajar en equipo. ¿Para qué? Para conseguir nuestro destino y no andar con que yo soy el protagonista, oiga, no, su hijo es que tiene un problema que no va a salir de él y lo siento mucho, pero los años los tiene contados. No, hay que trabajar en equipo y colaborar entre todos. Deciros, por último, que el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la Asociación Española de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de Directores de Escuela Universitaria de Fisioterapia manifestó su compromiso de que lograr las especialidades respiratorias redundará, o no respiratorias, otras en la mejora de la calidad asistencial. Y mi pregunta para terminar ¿es necesaria la especialización con lo que hemos oído hoy en el 2012 en fisioterapia respiratoria para aplicar estas técnicas? Muchas gracias por la atención. Bueno, la puntualidad también ha sido bastante premiosa. Después de esta similitud tan buena con la naturaleza que ha hecho, después de la brillante ponencia, querría ver si hay alguna pregunta para Pedro. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Hola, buenos días. Yo, además de fisioterapeuta, soy profesor de la escuela de aquí, de la Facultad de la Universidad de Cádiz. Yo llevo fisioterapia respiratoria desde el punto de vista docente, intento informarme, no tengo praxis porque yo llevo años sin hacer praxis en el hospital, entonces todo lo mío es teórico. Hago prácticas, en este caso prácticas de práctica de taller, enseñar a los niños la utilización de las manos, técnicas de ventilación y tal. Yo, sin duda, estoy cada vez más conforme dentro de que las técnicas del postural de drenaje específico del Trendelenburg está totalmente contraindicado. Técnicas de aceleración del flujo expiratorio, técnicas estas de expiración forzada, el EGOL y tal, son técnicas que son de eliminación de secreciones, estimulación, eliminación de secreciones. Pero cuando hay la reeducación de estos pacientes, pienso yo, hay una cantidad de herramientas muy interesantes para la reeducación de los pacientes con EPOC, que es lo que más hay. Pero, ¿y si no disponemos de parte de esa herramienta? Pregunto, ¿la reeducación respiratoria abdominodiafragmática y la torácica en su momento, si es preciso, serían las herramientas a lo mejor básicas de las que disponemos? ¿Son utilizables? ¿Hasta qué punto o tenemos que hacer una búsqueda de otras herramientas como son el FLOP y tal, son estas herramientas para trabajar con ellas? Lo pregunto porque si hay algún problema en enseñar a los alumnos técnicas clásicas típicas de reeducación abdominodiafragmática del emitor derecho, del hemidiafragma derecho, el izquierdo, posterior, anterior, técnicas también torácicas, ¿puedo continuar haciendo esas técnicas? Sin lugar a dudas. Porque son básicas, pero además tendría que buscar herramientas y aparatos para mejorar la ventilación y hacer una reeducación, valorando siempre las presiones que precisa el individuo en su ventilación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, habrás podido observar que cuando dije el EPOC alcanza un nivel de mantenimiento durante años donde se puede abordar, lo primero que he hecho antes de hablar de instrumentos ha sido hablar de ventilación dirigida, de ventilación diafragmática, de explotación de ese músculo que es el más importante de la respiración.
Es lo primero que les enseño a todos los EPOC, porque a partir de ahí, cualquier instrumento que puedan hacer, les voy a pedir que me lo hagan con ventilación diafragmática o en ventilación dirigida. La ventilación dirigida contempla el decúbito supino, lateral derecho, lateral izquierdo. Expansión costal en estos enfermos, si es para mejorar la dinámica, la rigidez que presentan, sí que se utiliza, pero hacemos hincapié en la respiración diafragmática porque es el músculo virgen que podemos explotar. La ventilación torácica, el EPOC, tiene muy castigado su caja torácica. Podemos hacer ejercicio y lo hacemos de expansión para romper esa rigidez, pero hoy en día tenemos que pensar en algo que yo no sé si estaréis de acuerdo o no. Si no tenemos eso, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. Un servicio de rehabilitación, que aquí no pinta para nada el fisioterapeuta respiratorio, tiene que estar en neumología. Pero un servicio de rehabilitación no tiene electroterapia, no tiene jaulas de Rocher, no tiene ultrasonidos, no tiene fangoterapia, no tiene de todo. ¿Tiene o no tiene? ¿Y por qué no tiene? Si queremos hacer la fisioterapia respiratoria, que se nos reconozca mundialmente y podemos sacar a esos enfermos de cuidados intensivos 7 días, 20 días antes de lo que se sacaría si no se aplican todas estas técnicas. Qué casualidad que cuando yo empecé en el hospital, yo empecé con una escalera de 2 peldaños, con una mesita y unos espejos, la ventilación diafragmática y lo que podía aplicar a aquellos enfermos en aquel momento. Solamente me faltaba una cabra para ir de hospital en hospital a mostrar los ejercicios que en los circos se montaban. Yo me fui y he salido del hospital teniendo de la dirección y de la administración todo lo que les pedía. COFASIS, IMP2, Flutter, Cornet, Acapella, incentivo, de todo siempre se concedía y nunca denegaban ningún pedido. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los EPOC no se les hospitalizaba tanto, que los enfermos quirúrgicos abdominales y torácicos se les sacaba de esa intubación inmediatamente, automáticamente, saliendo de quirófano. Y entonces vieron los buenos resultados. ¿Y qué dijeron? Hay que apoyar por ello. ¿Por qué? Porque se está mostrando lo que es una fisioterapia respiratoria actualizada. Claro que estás haciendo las cosas muy bien y yo seguiría con el EPOC aplicando todo esto, pero hoy en día vivimos en el 2012 y en el mundo se están aplicando estas técnicas. No nos podemos quedar en el 1922 cuando se cruza el Atlántico por primera vez con esta avioneta y por estas 2 personas. Es decir, tenemos que luchar para conseguirlo y en mi universidad, pues para las prácticas con los alumnos tenemos de todo este material, todo el material. Hay que pedirlo y hay que mostrarlo. ¿Que no se tiene por el momento? ¿Se puede seguir tratando a los enfermos? Claro que sí, muy bien con los ejercicios y la actividad que acabas de comentar. Pero hoy en día es que no es solamente la ventilación dirigida y explotar los recursos naturales del paciente, es que para entrenar los músculos respiratorios necesito instrumentos y esos instrumentos son todo lo que os he mostrado. Profesor, quería preguntarle si es posible explicarlo aquí sobre la incentivación volumétrica. ¿Cómo se emplearía? ¿Qué dosis? ¿Cómo sería la dosis? ¿Los volúmenes que tengo que ir metiendo al paciente cada vez? En el EPOC. En el EPOC. Normalmente en el EPOC la gran ventaja que tenemos, porque los incentivadores volumétricos los tenemos pediátricos, los tenemos de adultos, y los de adultos son de hasta 4.000 y 5.000 mililitros, 4 o 5 litros. Yo le voy a pedir con tan simple y con 4 euros que vale un incentivador volumétrico, que un gel de ultrasonidos vale mucho más. Con un incentivador volumétrico yo le voy a pedir al enfermo que me realice una expiración profunda. Y cuando no pueda más se ponga la pipeta y suba el émbolo todo lo que pueda. Y se lo hago sin fatigarle 3 veces. Y de las 3 veces, pero no de una forma forzada, sino lentamente. Y de las 3 veces cojo la mayor. Y, por ejemplo, me da 3 litros. ¿A qué corresponde esos 3 litros? A la capacidad vital inspiratoria.
Entonces, según trabajos de Jiménez orientados hacia la ventilación dirigida, se observó que cuando el paciente utiliza un 20-25% de volumen tidal de esa capacidad vital inspiratoria, es el volumen de aire que yo le voy a marcar en el incentivador para que el enfermo, cuando haya alcanzado ese volumen, deje de respirar y expulse el aire. Si nosotros vamos a poner el ejemplo de 25%, ¿cuánto sería el 50% de 3? Sería 1500, ¿no? Y el 25% de 3 sería 750. Yo le voy a marcar en el incentivador volumétrico la flechita amarilla o el color que lleve el incentivador en los 750. Y le voy a pedir que me respire despacito hasta el 750. Me lo retiro y respirando, como dice nuestro amigo y colega, con esa musculatura diafragmática, voy a mejorar el intercambio gaseoso, voy a enriquecer el intercambio gaseoso, voy a mejorar la saturación y no le voy a hacer entrar al enfermo en alcalosis respiratoria. Vale, y esto lo entreno y lo puedo dejar al paciente para que autónomamente lo siga haciendo. ¿En su casa? En su casa, claro. Indicándole que entre esos 750 Eso es. Y una de cada X respiraciones le voy a pedir que me haga un suspiro fisiológico dirigido, donde le voy a decir que no se conforme con el 750, sino que siga más, realizando lo que llamaríamos un suspiro fisiológico dirigido, es decir, que me alcanzara un 70 o un 80% de su capacidad vital inspiratoria. Y así los enfermos mejoran, no entran en alcalosis respiratoria, mejoran su calidad de vida, de desplazamiento, etcétera, etcétera. Porque no olvidéis que si los coches funcionan con gasolina y con gasoil, nosotros funcionamos con oxígeno y nuestro carburante es el oxígeno. Y si mejoramos el oxígeno en nuestra sangre, el carburante va a permitir que nuestros músculos trabajen más y mejor. Es muy importante el incentivador volumétrico con unos resultados espectaculares en cirugía, tanto abdominal como torácica. En el postoperatorio la situación sería distinta, pero bueno, eso ya podemos, en otro momento se lo puedo explicar, porque claro, no le vas a pedir el 25% después de haberle abierto la barriga a un enfermo, porque sería tan poquito el volumen que movilizaría que el riesgo de atelectasias estaría ahí. Por eso ahí se incrementa mucho más el volumen tidal, pero eso se lo explicaré luego. Por ejemplo, el tubo de tórax, un tubo que se ha insertado un tubo de tórax. ¿Un drenaje? No hay ningún problema. Lo único es que fundamentalmente el protagonismo de la fisioterapia el incentivador volumétrico no tiene por qué afectar para nada a esa situación. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues agradecer a Pedro Vergara su brillante exposición. Nos ha hecho disponer de muchas herramientas que a lo mejor hasta ahora no conocíamos y bueno, será cuestión de empezar a incorporarlas en nuestro arsenal. Vamos a dar paso sin demorarnos mucho más a las comunicaciones orales. La primera en este caso es fisioterapia en el síndrome de Poens, a propósito de un caso. Nuria Caraballo y José Díaz Gómez van a presentarla. Vale.